púlpito sobre el marcador que dice ahí. En realidad debería decir el título la partícula EDI, porque ese concepto de marcador ya ha pasado un poco de moda, por lo menos en el campo de análisis del discurso. Eh, y, pero no importa, de cualquier forma voy a hablar sobre esta forma o sobre esta partícula que ven ustedes que viene ahí como DI o EDI, pero que básicamente aparece actualmente como DI. ¿Cuál es el propósito de este trabajo? Describir la extensión geolectal de uso del marcador en el español de América. A mí me interesa rastrear eso en el español de América porque se ha dicho que esta partícula, bueno, por una cuestión casi de identidad, decimos que es un costarriqueñismo, ¿no? Y casi que sería como un costarriqueñismo de estos últimos que ha pedido la academia. Pensaría alguna gente, dice que es muy propio de Costa Rica y no de otras zonas. Entonces a mí me llamó la atención esto y quise hacer una pequeña indagación inicial sobre esta partícula también en el español de América y de Costa Rica. Describir las principales funciones de este marcador y discutir un poco la vitalidad de uso del marcador. En Costa Rica sabemos que tiene mucha vitalidad, pero en otras regiones donde ha aparecido. ¿Por qué? ¿Qué pasó con esa partícula en esas regiones? Como les decía, se ha dicho que es un costarriqueñismo. Gallini, Agüero Chávez, por ejemplo, Quesada Pacheco, entre otros. Eh, eh, lo señalan como una partícula propia del español de Costa Rica. Hay estudios sobre esta partícula en el español de Costa Rica, se encuentran en esos estudios algunas referencias tangenciales a su uso en otras variedades del español de América. Por ejemplo, el trabajo de Mario Hernández sobre esta partícula en una indagación bibliográfica inicial se constata la existencia de esta partícula en otras variedades del español de América, como tal. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a ver dónde es que aparece, cuándo es que aparece esta partícula en primera instancia. El origen es seguro, según lo que he consultado, que la partícula se origina de la frase adverbial y de ahí. Eso viene ya en el diccionario de americanismos y en el DRAE, cuyo proceso de evolución fonético tiene diferentes fases. Y de ahí hay una desdiatización para dar de ahí. Y ahora en Costa Rica usamos di. Ya ustedes saben que la gente ni siquiera dice de ahí, sino que aquí dice di. Di. Eh, Creo que hay diferencias en los significados discursivos del DI y el DI, pero bueno, eso es otro aspecto. Eh, en Costa Rica está documentada desde mediados del siglo XIX, época en la que se supone empieza a usarse con mayor frecuencia, según Quesada Pacheco. Y la variante más común encontrada es DI. Y puede ser y DI, pero la más común es DI. Vamos a ver la distribución del uso geolectal en México, documentada solamente para los estados de Chiapas y Yucatán, Fitch 2011. En Chiapas, muy asociado al saludo y al empleo de pronombres, al pronombre vos como signo identitario. Básicamente lo que yo encuentro en esta zona mexicana es que el DI va muy ligado a la expresión DI vos. ¿No? Básicamente no lo encuentro como en otras expresiones. Ahí tienen el ejemplo, ¿no? Yo tomé ejemplos de la web, ¿verdad? Actuales. Se me había olvidado decirles que los chapanecos no dicen perro, dicen chucho, ahí sigue diciendo unas cosas, no dice que se haga, sino que se hague, no dice qué tal, sino de voz. Entonces, básicamente va asociado ahí. Igual que en Guatemala, pero en Guatemala ya aparece reportado por otros autores, además de Fitch Morales, y aparece en varias páginas de la web con un empleo muy similar al de Chiapas. Vean este anuncio de la Universidad Rafael Landívar, que dice así, y de ahí, ¿qué tan enterado está sobre el juicio del siglo? No sé qué. Entonces aparece esa forma, pero ya no asociado con el voz. Sí aparece sola ahí este ejemplo en Guatemala.
Tenemos aquí, lo hago así rápidamente porque se esperaría que aparezcan con mayor frecuencia. En Honduras se reporta su uso en el diccionario de hondureñismos de la Academia Hondureña de la Lengua y en el diccionario de americanismos. En El Salvador lo incluye Romero en su diccionario de salvadoreñismos. En Nicaragua está registrado por Rabele Palés en el 94 en el diccionario del uso del español nicaragüense, que es de la Academia Nicaragüense de la Lengua. En la región del Caribe solamente se encontró referencia a la expresión diay con el significado de después o a continuación, pero no como diay, así como tal. En América del Sur, aunque ustedes no lo crean, solamente se tienen menciones esporádicas de su uso, pero sí aparece. ¿Dónde aparece? Aparece en Ecuador, para exhortar al interlocutor a que continúe lo que iba diciendo, que es más o menos uno de los usos que tenemos aquí en Costa Rica, ¿no? Cuando decimos, de ahí, como que dice usted se cayó, no, sigue hablando. En Perú se encontró una referencia en un relato tradicional, encontré una referencia en un relato tradicional peruano contado por un hablante mayor a mediados del siglo pasado. Vean lo que dice esto. Las autoridades buscaron al hombre, no encontraron y se fijaron que el montón de huesos era de hombre. Entonces, caliente le sacaron a la mujer a la plaza y mandaron a amontonar bastante paja y leña para quemar a la aracraica. De ahí dice que le amarraron de pie de mano y le hicieron sentar en medio de la leña y le prendieron. Entonces, ese es un ejemplo que de un relato tradicional peruano recogido por Marie-France Souffé y publicado en 1992. Eso fue lo que encontré en Perú, pero aparece, digamos, ahí en un relato literario el día ahí. En Argentina se encontró solamente una referencia en un título de un tango de principios del siglo XX. Vean, ahí está. Y de ahí que el tango para piano por Juan Mayada. Pero aparece ahí, ¿ya? La palabra como tal. Para concluir este recuento, se citan las frecuencias de aparición en el corpus corde. Vean ustedes ahí que en el corpus corde lo vamos a encontrar. Yo no encontré los ejemplos, pues no sé, pero dice que en Uruguay 6 casos, en El Salvador, en Argentina, en Costa Rica. Costa Rica vienen menos casos que en Uruguay, por ejemplo. En España hay un caso, en Guatemala hay un caso, en Honduras un caso, en República Dominicana un caso, y ahí vienen los géneros donde se encuentran. Y los años, vean ustedes qué interesante, porque los casos, la mayoría de casos son más antiguos, de 1883, 6 casos, del 53 2 casos, del 54 2 casos. Entonces eso parece ser que era una partícula que se aparecía o se usaba en el español del siglo XIX y probablemente inicios del siglo XX, pero no más allá, digamos, en esos países. Ahí tienen ustedes también, ¿verdad? Ahora en el Corpus CREA, en Costa Rica, sí, vean ustedes la cantidad de casos que aparecen ya en Costa Rica, un 92%, mientras que en El Salvador y Perú, que son los únicos que aparece un caso nada más, y ya el único país donde aparece el uso es Costa Rica. Eso quiere decir que hay un cambio entre los usos reportados en el CORDE, por ejemplo, y en el CREA, en relación con la distribución de uso. Es decir, parece que de todos esos otros países donde aparecía el DIAI se dejó de usar. O sea, desapareció. Y Costa Rica más bien es el país que tiene el mayor incremento de uso, como podemos suponer, ¿no? O como ya sabemos. Entonces, como corolario se puede indicar lo siguiente: el empleo de esta partícula parece concentrarse en la actualidad en la región centroamericana con extensión a los estados de Chiapas y Yucatán en México. No se documenta en Panamá, por ejemplo. Nótese su relación con la distribución geográfica del voceo también. Parece que en ciertos países centroamericanos está muy asociada con el voceo, como en Chiapas, decía, y en Guatemala. De ahí vos, ¿ya? ¿Cómo estás? De ahí vos o voz de ahí. Históricamente parece haberse empleado en otras variedades del español americano, especialmente del cono sur, Uruguay y Argentina, pero no hay indicios de su empleo en la actualidad.
Según los ejemplos históricos, parece estar asociado con el habla más rural o popular. Eso sí parece efectivo. ¿Por qué? Porque es un fenómeno de deshiatización propio de las hablas populares, ¿no? Igual que los fenómenos de país por país, de maíz por maíz y de ahí por de ahí, ¿ya? Entonces está muy asociado a las hablas más rurales. De hecho, en los ejemplos que encontré en América del Sur, viene reportado también en estos registros más rurales, no viene reportado en registros, digamos, cultos ni formales. Entonces, eso puede ser una cuestión interesante. El DRA indica lo siguiente, ya sobre las funciones de la partícula. En Costa Rica y en Honduras dice para expresar afirmación, interrogación, admiración, ignorancia o desconocimiento. Y también se usa como saludo. Y el DA amplía un poco lo anterior, dando ahí algunas otras funciones de la partícula EDI, sobre todo para Costa Rica y para Honduras y para Guatemala también, pero sobre todo en el ámbito más centroamericano. Entonces vean ustedes ahí para saludo, para pregunta, no, bueno, son las cuestiones generales. Solamente hay 3 estudios específicos sobre las funciones de esta partícula en el español de Costa Rica. Para el resto de los países de Centroamérica, las definiciones son las incluidas en los diccionarios específicos sobre habla de cada país. Entonces, Quesada Pacheco se centra en tratar de explicar el proceso de gramaticalización de la partícula y a partir de ahí propone 2 grandes ámbitos de función para expresar certidumbre o incertidumbre. Nada más dice Pacheco. Hernández Mario analiza las funciones generales de la partícula, pero desde un punto de vista más lexicográfico. Y María Benavides, que es la que hace el diccionario de partículas de aquí, la tesis, la incluye como una entrada de su propuesta de diccionario de partículas discursivas en el español de Costa Rica y evidencia más funciones de la partícula. Ahí está lo que propone Quesada Pacheco, que resume el proceso de gramaticalización de la partícula DI con este cuadro para expresar certidumbre o incertidumbre. Dice que son los 2 grandes ámbitos de significado discursivo de la partícula. Y Benavides, María Benavides resume las funciones de la partícula diciendo que cumple la de ser un marcador de contacto, introduce un refuerzo y justifica razonamientos de los hablantes, así como un reclamo, duda, comentario irónico de burla. También permite al hablante pensar cómo continuará el miembro del discurso en el que se encuentra y tiene un significado de llamada de atención. Además muestra conformidad, o sea, se usa para todo. Ya no podríamos decirle a un extranjero que aprende el español de Costa Rica, mire, úselo aquí, aquí, acá, ¿verdad? Porque probablemente no vamos a poder casi que explicarle todos esos usos. Algunos ejemplos son los siguientes de un corpus que yo tengo sobre el español de Costa Rica. Vean ahí, de cómo vas, ya digamos que bien. Es un uso muy frecuente aquí, ¿no? Ya digamos que bien. ¿Cuántos años tiene tu mamá? Tendría 36, ya se murió, entonces, de ahí sí, o sea, te imaginas. Ahí vean que en el primer caso es un uso que introduce más, digamos, una modalización del enunciado, mientras que en el segundo tiene un uso más productivo en la estructura conversacional, ya, porque es más continuador, ya, no es tanto modalizador. Y del tercer caso de estar haciendo eso, es que quise abrir la plancha, pero de ahí, ¿ya? De ahí, ahí también, ¿verdad? Ya va más hacia el significado proposicional del enunciado. Pero bueno, esos son nada más algunos ejemplos que yo tomé ahí, muchísimos ejemplos. Hay unos ejemplos del CORDE y uno del CREA. Al anochecer se le vino de golpe el patrón y de ahí que va parando. Ese, vean que es de las 1001 noches en Argentina en 1953. Vean ustedes, ¿verdad? Y aupó a la mula, mula parda, y de ahí mula, le dijo, ¿verdad? Ese ejemplo está sacado de Hombres de Maíz de Miguel Ángel Asturias también. O este monólogo para Jutito del Perú de 1975 dice, Jutito, baja de ahí.
el árbol ni se movió. Entonces aparece también ahí en Antonio Galvez Ronceros, en el monólogo para Jutito en el Perú. Entonces, estos son otros ejemplos de otras variedades del español de América, para que ya nos dejemos de creer que es que el IDI solo aparece y se usa en Costa Rica nada más. ¿Cómo podría yo agrupar las funciones del marcador? Yo las agrupo en dos grandes ámbitos, siguiendo a Martín Sorraquino y Portolés. Como un conector consecutivo, tienen reminiscencias de las funciones del de ahí en esta misma función, ¿verdad? Porque más o menos viene de la frase de ahí. Entonces, hay una cierta función consecutiva y como operador de refuerzo argumentativo, ya que introduce un refuerzo de argumentación a favor del punto de vista del hablante. Y luego, como marcador conversacional, puede tener dos valores. Un valor deóntico que muestra conformidad o incluso no conformidad con la entonación adecuada en relación con lo que se refiere al discurso previo o lo que se halla implícito en el contexto de comunicación, y un valor metadiscursivo conversacional que colabora con la estructura de la conversación desde el saludo hasta los cambios de turno. Este valor es el más generalizado en las distintas variedades del español de América, como puede apreciarse en los ejemplos. El valor metadiscursivo es el que encuentro yo que es más generalizado en estos ejemplos extraídos de distintas variedades del español de América. En Costa Rica es donde ha desarrollado más el valor deóntico, creo, que es el valor de conformidad o no conformidad con lo que digo. Que la gente dice, de ahí, ¿ya? Como que dice, ¿ya? Dijo, no dijo, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Resultados, entonces, la partícula de ahí y sus variantes no es exclusiva del español de Costa Rica, como se había indicado en estudios previos. Aparece registrada en otras variedades del español americano con mayor vitalidad en el español centroamericano y del sur de México. A pesar de ello, en Costa Rica es donde ha adquirido mayor cantidad de valores discursivos y pragmáticos. Los datos indican que esta partícula también se ha empleado en algunas variedades del español de América del Sur, pero no en la actualidad. Aparecen algunos registros de mediados del siglo XX y en textos que reproducen el habla popular e incluso rural. Existe la necesidad de llevar a cabo una descripción del espectro de uso de los marcadores, partículas discursivas en el español para determinar su rango de empleo y especialmente las funciones que adopten diferentes variedades de la lengua, trátese de variaciones diatópicas, diafásicas o diastráticas. Y del análisis del DIAI puede inferirse que los marcadores comparten con el léxico características como su vitalidad y obsolescencia de uso. Es decir, dependiendo de diversos factores internos y externos, a la lengua podrían usarse o dejar de usarse en una comunidad lingüística. La partícula de ahí parece ser un buen ejemplo de lo anterior, derivada de un proceso de gramaticalización o pragmaticalización, como quieran llamarlo. A mí me gusta más llamarlo pragmaticalización, aunque algunos autores no usan ese término. Asume nuevas funciones que es la de su predecesora de ahí. De ahí que es una frase adverbial, pasa a conector discursivo y marcador discursivo conversacional y operador discursivo. Se da el surgimiento de dos partículas que no se superponen en sus funciones, coexisten de ahí y de ahí en distintas variedades del español de América. O sea, de ahí también puede seguirse usando como un marcador, pero sí en distribución de uso, especialmente considerando su diacronía, es decir, que, por ejemplo, en el caso de Costa Rica no se usa de ahí como marcador, ¿ya? Sino que solo aparece de ahí, nada más. En otros países donde desaparece, aparece el de ahí como marcador, ¿ya? Entonces, para mí la pregunta es, la vitalidad de la partícula de en el español de Costa Rica o centroamericano puede estar asociada a su relación con la identidad cultural. Entonces ahí vamos a ver otro asunto que volvemos otra vez un poco a lo que don Víctor planteaba ahora de las ideologías y la parte más cultural, donde hay cuestiones culturales que hacen que un marcador específico pueda tener cierta vitalidad. Existe un discurso nacionalista asociado a la construcción identitaria del costarricense en el que DI aparece como elemento caracterizador, ¿no? O sea, el DI viene dándose como elemento caracterizador. Entonces, una partícula que había surgido probablemente de hablas poco educadas, porque esa es la propuesta, o sea, son hablas poco educadas,
que, hay, que usan este proceso, ¿verdad? Puede haber entrado en desuso por influencia de la educación formal, por influencia, digamos, de los registros de prestigio, que así como a la gente se le decía, no diga maíz, ya, pues no diga de ahí, ya, porque no, eso no está correcto. Entonces, como lo ven, en el resto del Cono Sur, en América, aparece, pero desaparece, probablemente por mucha influencia de las educaciones formales y de las formas de prestigio, la partícula va desapareciendo, pero en Costa Rica no desaparece. ¿Por qué? Porque llega un momento que en Costa Rica se convierte en cierta parte o se asocia con la identidad nacional. Y al empezar a asociarse con la identidad nacional, más bien toma fuerza, ¿ya? Y ya no se, digamos, no se percibe como una partícula asociada con el habla rural o con el habla poco educada. Entonces, por eso es que digo yo que nosotros, a pesar de que, como dice el himno nacional, somos labriegos sencillos y podríamos hablar como labriegos sencillos, entonces seguimos utilizando esa partícula que en el resto del español de América desaparece. Desaparece a partir, no hay más rastros de esa partícula a partir de la segunda mitad del siglo XX, probablemente mucho el rastro en el español de América, pero sí apareció, como les decía y les mostré, en todas esas variedades. Incluso hay otro caso que no puse de un relato en Chile, también se aparece en Chile, aparece en Argentina, aparece en Uruguay, aparece en Perú, no encontré en Colombia, ¿ya? No he encontrado en Colombia, ¿ya? Y en el Caribe, no. En el Caribe, no. Entonces, hay otra cuestión que a mí me llama la atención porque parece que está relacionada, porque en México está documentada en Chiapas y en la parte sur, pero no está documentada en el resto de México. Entonces, me parece que hay una correlación, pues es una hipótesis entre la distribución geolectal del voceo y la partícula también. O sea, hay como, digamos, como zonas muy parecidas, el cono sur y toda la parte de Centroamérica. Las zonas exclusivamente tutiantes, bueno, aunque Colombia no, ¿verdad? Ahora, pero digamos, en la parte histórica no usan la partícula. O sea, no, no aparece. O sea, hay algo que podría ser que tenga relación, puede ser que nada, pero bueno. Así es que más críticos que el de ahí, eso era lo que quería contarles un poquito sobre esta partícula en el español de Costa Rica y de América. Gracias.